Cuidado porque en estas últimas horas hemos visto una señal súper importante en el gráfico de Bitcoin. ¿Qué implicaciones tiene esto de cara a nuestra operativa? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Estados de Estados Unidos podrían adoptar reservas de Bitcoin antes que el gobierno federal, según la senadora Loomis. Trump organizará la primera cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca el 7 de marzo. Y Vitalik Buterin se une a los llamados para liberar al defensor Roger Ver. Pero antes vamos a comentar qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin. Bueno, hemos tenido una semana bastante negativa en general para el gráfico de Bitcoin, ya que desde que comenzábamos el lunes teníamos hasta aquí una caída de un casi 19%, y comentábamos en el día de ayer cómo estábamos viendo señales bastante importantes en el gráfico diario, porque después de esta caída recordemos que el precio se había llevado zonas donde había muchísima liquidez de longs, estas tres zonas que teníamos por aquí, los 89.355, 86.650 y los 85.145, y después de llevarse esta liquidez el precio tenía un primer movimiento donde frenaba, pero luego continuaba cayendo. Una caída que tuvo un rechazo agresivo y terminó dejando esta vela tan interesante en el gráfico diario. Esto es un potencial evento climático. Mirad qué mecha ha dejado, ¿vale? Una longitud bastante considerable y además con un pico de volumen también muy considerable, destacando bastante incluso en comparación a lo que teníamos antes, que ya era destacable aún así. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender con esto? En cuanto vemos este evento climático debemos de considerar que existe un riesgo de que el precio pueda tener un cambio de contexto que a priori nos interesaría sobre todo de cara a que intentase el precio buscar otra vez esta anterior zona de soporte de los 82.288, más que nada porque el visitar esta zona operativa será lo que nos va a dar esa posibilidad de buscar operación en Bitcoin, tanto si consolida la ruptura para continuar con un movimiento bajista, como si consigue reingresar y vuelve a consolidar esto como un soporte. Aquí, por el contrario, estaríamos valorando compras y de hecho este sigue siendo el escenario que más me gustaría ver por la confianza que me daría tras haber buscado toda esta liquidez que había en zona de longs. Pero tenemos que ver ese movimiento. Si no vemos ese movimiento, muy difícilmente podremos buscar operativa en Bitcoin en esta situación, porque venimos de un contexto bajista después de la distribución que habíamos trabajado en vídeos anteriores, y a partir de aquí, viendo esta señal en el gráfico, deberíamos de tomar cualquier tipo de beneficio en operativas en short que tuviésemos desde esta otra estructura. Además, ya con este recorrido pues habríamos sacado unos beneficios considerables y tendremos que haber ido protegiendo la operativa poco a poco a medida que íbamos alcanzando esos objetivos. Pero si por algún motivo no lo llegaste a hacer, después de esta señal creo que es bastante importante considerar el proteger al menos la operativa. Bajando un poco de time frame, vamos a ver cuál es la situación, porque habíamos comentado en vídeos anteriores que teníamos esta directriz bajista. Ya en el vídeo de ayer veíamos cómo el precio rompía la directriz, como podéis observar, con una vela con bastante intencionalidad alcista, que es esta vela de aquí. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vea bien. Esta vela de aquí ya tenía pues una cierta intencionalidad alcista, y luego por otro lado, después de esta ruptura, lo que estamos viendo es que el precio poco a poco va subiendo. Hay que entender una cosa, y es que estamos en fin de semana y por lo general pues el fin de semana el precio tiende a lateralizar. Por lo tanto, el ver que el precio sube un poquito creo que es una señal de fortaleza dentro de lo que cabe, pero no me extrañaría nada que más o menos se mantenga en este rango de precios durante lo que queda de fin de semana, que es mañana. A medida que nos vayamos acercando al lunes es probable que esa volatilidad aumente y que a partir de ahí pues tengamos algún tipo de movimiento más interesante, más que lo que estamos viendo ahora, porque lo de ahora pues es un movimiento lateral, pero con un poquito de inclinación alcista, gracias a esa presión compradora que estamos observando. Pero lo más importante al final es lo que veíamos ayer. Este giro en V, ¿vale? Este giro que a nosotros nos demuestra fortaleza o agotamiento por parte de los vendedores, que yo creo que es más esta segunda opción, sobre todo por las velas que estuvimos viendo durante el final de este movimiento bajista. No se veía mucha intención vendedora, algún pico de volumen por aquí sí que se observaba donde podían estar entrando compras e intentar frenar el movimiento, y después ya parecía que no había demasiada oferta vendedora, y es lo que está haciendo que rompamos esta dinámica bajista en el muy corto plazo. Y ahora, como siempre, vamos
vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos por los de Trading Different. Bueno, no solo los mapas de liquidaciones, todas las herramientas en general. Bueno, ayer ya habíamos comentado como una zona donde había un poco de liquidez. Ya lo habían limpiado todo. Pero si hacemos un poquito de zoom out, veremos como esta liquidez que había era prácticamente nada con lo que ya nos hemos llevado. Ahora mismo no queda casi liquidez ya en zona de long. Si lo poco que queda es lo poco que está entrando actualmente. Por lo que limpiar, yo creo que han limpiado prácticamente ya todo lo que había. Muy poco queda. Si querían encontrar contrapartida, más de esto difícilmente van a encontrar, a no ser que tiren al precio a niveles operativos bastante más bajos, que eran los objetivos que comentábamos en vídeos anteriores en caso de confirmar este giro rápido y buscar niveles operativos en torno a los 67.000 si no recuerdo mal. Bien, vamos a filtrar un poquito más para ver en estas últimas horas qué zonas operativas podríamos tener en mente. Vemos bastante más liquidez en este caso en zona de shorts, aunque como os he dicho antes, no es tanta la cantidad si lo comparamos con lo que había antes. Bueno, en zona de shorts vemos aquí en los 87.430, en torno a los 90.057 y en torno a los 92.055. Respecto a liquidez de 100x, tenemos en estos 89.545, liquidez de 50x tenemos en estos 90.355, liquidez de 25x tenemos mucha en estos 97.385, en los 89.940 y en los 90.070, 50 aproximadamente. Y luego respecto a la liquidez de 10x vemos bastante en varias zonas operativas, pero en general sería desde los 92.020 hasta esta zona de los 93.095. En Bookmap vemos algo importante y es que han metido un gran volumen de ventas sobre los 86.300, intentando que el precio no suba desde esta zona operativa. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo varios niveles interesantes. Comenzaremos en zona de longs, donde creo que hay menos liquidez, eso sí. Tendríamos liquidez en los 84.465, en estos 74.755 y sobre todo en estos 66.460. En zona de shorts tenemos más liquidez, como os digo, desde los 95.400 hasta los 97.175, con el pico de liquidaciones en la primera cifra que hemos mencionado. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en estos 85.500 sobre todo, también se ve algo de liquidez sobre los 86.225 y en los mapas de high leverage tenemos mucha liquidez en los 85.430 y en torno a los 84.105. En los CVDs hemos visto dos ventas importantes desde Binance y desde Coinbase que no han tenido demasiado impacto en el precio. Estas ventas, os diría que vienen del spot porque lo estamos viendo aquí, pero me sorprende que no haya tenido ese impacto. Es bastante extraño esto. Puede ser que estén tomando beneficios después de este último movimiento alcista, pero la verdad es que es bastante raro este movimiento. Me sorprende. Vamos a ver si durante las próximas horas tenemos algún tipo de reacción bajista después de haber visto estas ventas. Sí que es cierto que Bitfinex, como veis, mantiene una tendencia compradora bastante importante desde hace ya unas cuantas horas y continúa comprando, que aunque no compra de forma muy agresiva, va comprando de forma constante poquito a poco. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La senadora estadounidense Cynthia Lummis afirmó que es probable que los estados adopten reservas de Bitcoin antes que el gobierno federal. Durante la conferencia Bitcoin Investor Week en Nueva York, Lummis mencionó que un estado podría establecer una reserva estratégica de Bitcoin antes que el gobierno federal. En julio de 2024, Lummis propuso la ley Bitcoin que solicita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos acumular gradualmente 1 millón de bitcoins, representando aproximadamente el 5% del suministro total de Bitcoin, similar a las reservas de oro del país. Actualmente, 18 estados tienen proyectos de ley realizados con reservas de criptomonedas pendientes de votación en el Senado y 2
Arizona y Utah están en las etapas finales del proceso de aprobación. La cosa va lenta, pero parece que de momento poquito a poco se van haciendo pequeños avances. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el anfitrión de la primera cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca el 7 de marzo. Este evento reunirá a líderes de la industria para discutir políticas regulatorias, supervisión de stablecoins y el papel potencial de Bitcoin en el sistema financiero estadounidense. Entre los asistentes habrá destacados fundadores, directivos ejecutivos e inversores de la industria de las criptomonedas, junto con miembros del grupo de trabajo del presidente sobre activos digitales. La cumbre estará presidida por David Sachs, zar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, y administrada por Bo Hines, no sé cómo se lee esto, sinceramente, disculpadme, director ejecutivo del grupo de trabajo. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, se ha unido a los llamamientos para liberar al inversor y emprendedor cripto Roger Ver, quien enfrenta cargos de evasión de impuestos y una posible extradición a Estados Unidos. Buterin respaldó el mensaje del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, calificando el caso contra Ver de absurdo y motivado políticamente. Buterin criticó el régimen fiscal de Estados Unidos, especialmente el impuesto por ciudadanía y el impuesto de salida, considerándolos extremos en comparación con otros países. Ver fue detenido en España en abril de 2024 y actualmente lucha contra su extradición a Estados Unidos. Malas noticias para Ethereum, que rechaza el reingreso en la estructura que habíamos planteado en vídeos anteriores. Recordemos que a diferencia de Bitcoin, Ethereum lleva ya cierto tiempo intentando volver a esta estructura y todavía no lo consigue. Ya ayer veíamos cómo le costaba, ya tenía algunas muestras de debilidad, pero estamos viendo incluso rechazos sobre esta zona operativa. Esto pues sigue siendo negativo. Es lo que llevamos ya comentando mucho tiempo en el canal. Ethereum no está fuerte. Si lo comparamos con Bitcoin, menos aún. O sea, está más débil, me refiero. Entonces, no hay mucho que añadir. Sigue un poco la estela de Bitcoin, pero demostrando más debilidad. Y en el caso de que estemos valorando algún tipo de operativa, sería más interesante revisar el gráfico de Bitcoin y luego esperar que Ethereum pues lo haga un poquito peor, porque de momento no está dando ningún tipo de señal de cambio de contexto. Y puede ser que hasta que no veamos un cambio drástico en la dominancia, quizás Ethereum pues no tenga ese momento tan determinante en lo que es el mercado. También creo que sería interesante estar pendientes de las liquidaciones de shorts, porque sabemos que ha habido pues esa debilidad ya durante mucho tiempo en el gráfico de Ethereum y los inversores pues obviamente también lo saben. Hemos visto muchas posiciones en short, posiciones que probablemente se mantienen, y sí que sería interesante ver qué reacción tiene Ethereum si Bitcoin comienza a subir, sobre todo porque en caso de que siga el precio, Ethereum puede llegar a liquidar todas esas posiciones en short que hay actualmente sobre él y que eso genere un short squeeze haciendo que el precio de Ethereum pueda subir con un poquito más de fortaleza. Quizás ese será el momento en el que tengamos ese cambio en la dominancia también, liderado por Ethereum por parte de las altcoins. Pero de momento ya os digo que Ethereum no está teniendo buena pinta, como lleva teniéndolo ya bastante tiempo, y probablemente lo va a seguir teniendo durante un poquito más. Al menos mientras Bitcoin mantenga también el contexto bajista de estos últimos días. Si viésemos ese cambio de contexto, ahí es donde Ethereum también se podría ver bastante beneficiado, teniendo en cuenta también que está siguiendo el precio de Bitcoin, obviamente. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos, cómo hay una liquidez similar a la de Bitcoin. Comparada con lo que veíamos anteriormente es bastante poca, pero vemos algo pues un poquito más destacable en lo que es el corto plazo. Tenemos liquidez desde los 2.285 hasta los 2.320 y en torno a estos 2.340. En zona de longs tenemos desde los 2.070 hasta los 2.050. Liquidez de 100x no veo nada destacable, liquidez de 50x tampoco, liquidez de 25x sí que tenemos bastante en estos 2.290 y luego liquidez de 10x vemos un poco en torno a los 2.327, pero donde más hay es en torno a
a los 2005 aproximadamente. En Bookmap vemos cómo entran grandes compras en Ethereum sobre la zona de los 1655. En el corto plazo no vemos aquí nada destacable, como podéis observar, y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez sobre los 2375. Y recuerda que si quieres hacer trading con criptomonedas sin tener que pasar KIC, os dejo en la descripción del vídeo dos alternativas muy interesantes. Actualmente además tenemos una campaña activa en Elebank con la que podéis conseguir 10 USDT retirables. Como veis, solamente es necesario que realicéis una transacción por valor de 100 USDTs. Esta promoción todavía tiene pues cierto tiempo, pero la capacidad semanal para la gente que lo pueda hacer es limitada. Creo que es a 200 personas aproximadamente, así que cuanto antes lo hagáis, muchísimo mejor. Y os recuerdo que las recompensas, vamos, los 10 USDTs, los reparten todos los viernes.